Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del AMSOIL European Car Formula Classic 0W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Antes de empezar este vídeo quiero dar las gracias a dos suscriptores, gracias a los cuales ha sido posible la realización del análisis de este aceite, en concreto Mario y otro suscriptor que prefiere mantener su anonimato. Esta gama de AMSOIL se encuadra en su gama media alta y está enfocada a motores europeos. A diferencia de la gama Signature Series, esta gama sí que homologa de manera oficial ciertas normas de homologación que no son familiares. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante. Indica que homologa de manera oficial la norma API-SN, que es una de las últimas y más vigentes que hay a día de hoy, ACEA 3B4, y en cuanto a homologaciones de fabricante, BMW LL01, Mercedes-Benz 2291, 2293 y 2295, Porsche A40, Renault RN 710 y Grupo BAG 502 y 505. Y en cuanto a las propiedades físicas, viscosidad cinemática 100 grados 13,3, viscosidad cinemática 40 grados 74,7, valores promedios comparados con otros 0W40, índice de viscosidad 182, viscosidad 35 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 0W 5888, punto de congelación menos 51 grados, punto de inflamación 232 grados, punto de combustión 240 grados, porcentaje de evaporación NOAC 9,9, viscosidad HTHS 3,7 y TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización, 10,1. Pasamos a la hoja de seguridad, también conocida como hoja MSDS, y es aquí donde los fabricantes, en cumplimiento de un reglamento, tienen que indicar qué tipos de compuestos se han utilizado para la formulación del aceite que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. El fabricante como tal aquí no nos va a decir la receta completa del aceite, ya que no es el cometido de este documento, pero nosotros, que somos un poco zorros, podemos mediante unos códigos CAS, descifrar algunos tipos de compuestos que se han utilizado. En este caso concreto indica un K68037-01-4, se trata de base PAO con una concentración comprendida entre un 25 y un 50%, y un K64742-54-7 con una concentración comprendida entre un 10 y un 17%, que se trata de una base HC. Recordar que el PAO pertenece a las bases grupo 4 y el HC pertenece a las bases grupo 3. La gran diferencia es que el PAO se obtiene del gas etileno combinándolo con polialfa-oilíneas, y la base HC se obtiene desde la destilación del crudo, bombardeándolo con hidrógeno, siendo mucho más efectiva, eficiente y duradera las bases PAO, así como caras, frente a las bases HC. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio: viscosidad 40 grados 75, viscosidad 100 grados 13,4, índice de viscosidad 184, prácticamente clavado a lo que indica el fabricante. TBN, que es la alcalinidad que tiene el aceite y la capacidad de detergencia y neutralización, indica un valor 8,8, está un punto por debajo de lo que indica el fabricante, no es excesivamente alto, tampoco es de los más bajos, podemos considerar que está en la media. Otros modelos de AMSOIL, también en 0W40 más gama alta, hemos visto que tenían un TBN superior a 12. El TAN, que es la acidez, no se ha medido en este análisis, pero podemos esperar que esté muy próximo a 1. Concentración de ceniza 0,91, un valor relativamente bajo y más teniendo en cuenta que se trata de un aceite A3B4 Full SAPS. Recordar que ACEA, para sus aceites ACEA C, como puede ser por ejemplo un ACEA C3 o un C2 que son Mid SAPS, impone un límite máximo de concentración de cenizas de 0,8. Punto de inflamación 237 grados, prácticamente calcado a lo que indica el fabricante, valor promedio, no es ni excesivamente alto ni excesivamente bajo. Porcentaje de evaporación NOAC 10,1, el fabricante declara 9,9, ha dado prácticamente en el clavo. Y en cuanto a la concentración de azufre, 0,199, un valor relativamente bajo y más tratándose de un aceite Full SAPS. Con una concentración tan baja de azufre, así como también una relativa baja concentración de cenizas, prácticamente este aceite se podría llegar a utilizar en motores que van equipados con sistemas de posttratamiento de gases.
Pasamos al paquete de aditivos molibdeno, que es un modificador de fricción, ayuda a reducir un poco el consumo del combustible, el sonido del motor y ligeramente el desgaste, no se ha utilizado. Fósforo y zinc juntos forman el ZDDP, aditivo antidesgaste, 747 ppm, 769 ppm, valores promedios comparados con otros aceites que llevamos visto hasta ahora en el canal. Boro 88 ppm, en esta concentración hace función de dispersante. Magnesio hace función de neutralizante y detergente, lleva 18, es poco más que homeopático. Y en cuanto a la concentración de calcio, que también hace función neutralizante y detergente, lleva 2265, un valor poco usual. En aceites mid-saps lo normal es encontrar concentraciones en torno a 1500, 1800, 2000. En aceites full saps lo más normal es ver concentraciones de 2500, 2800, 3000, 3500 aproximadamente. Este tiene 2265, que se puede considerar como que está en tierra de nadie. Caso similar nos encontramos también que le hice un vídeo al Motul X-Max 0W40, que pese a ser también un aceite A3B4 full saps, tenía una concentración reducida de cenizas y de azufre. En otros aceites con paquetes de aditivos más modernos, también full saps, hemos visto que se manejan concentraciones de calcio relativamente bajas, pero porque se combinaban con altas concentraciones de magnesio o de boro. Quiero pensar que en vistas de cómo está el panorama actualmente, sobre todo ahora en los motores gasolina que equipan sistemas modernos de posttratamiento de gases, de ahí a que ha hecho como una especie de híbrido comprendido entre un aceite mid-saps y un aceite full saps. En cuanto al wolframio, aditivo antioxidante y antidesgaste, también conocido como tungsteno, no se ha utilizado, y en cuanto al titanio, también, que hace función antidesgaste y antioxidante, tampoco se ha utilizado. Estos dos tipos de aditivos son común verlos en algunas gamas altas de Ravenol, así como Castrol y titanio. Y en cuanto al parámetro de oxidación, en este análisis no se ha medido. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática del canal, suscríbete, dale a la campanilla y serás el primero en enterarte de todas las novedades. Pasamos a la hoja FT y es aquí donde podemos ver qué tipo de compuesto se ha utilizado para la formulación del aceite, así como también un porcentaje de concentración muy aproximado. Hay dos crestas a las que tenemos que prestar especial atención. La cresta que se forma en torno a 1750 es la cresta que suele indicar la concentración de éster, en este caso está muy baja, no se ha utilizado éster para la formulación de este aceite. Y la otra cresta, muy a tener en cuenta, la que se forma en torno a 722, nos indica que para la formulación de este aceite el fabricante ha utilizado en torno a un 40 o un 50% de PAO. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. Datos a destacar: la concentración de PAO en torno a un 40-50%, nada despreciable. Las propiedades típicas en cuanto a viscosidad, evaporación, inflamación, congelación, muy fieles a lo que indica el fabricante. Tiene una relativa baja concentración de ceniza así como de azufre, prácticamente se puede utilizar en motores que lleven sistemas de posttratamiento de gases. El tema de la ceniza y el azufre me ha recordado bastante, por ejemplo, al Motul X-Max 0W40, que tratándose de un aceite full sap, pues también su contenido de ceniza y azufre era bastante bajo. El paquete de aditivos es donde más cojea, que es un paquete de aditivos bastante básico, prácticamente sota, caballo y rey, pero teniendo en cuenta que se trata de la gama media alta del fabricante AMSOIL, es un aceite más que correcto, está por encima de muchos tope gama de otros fabricantes. En cuanto al precio, solo conozco una tienda a nivel europeo, seguramente haya más, pero yo solo conozco una, que es la de Ato24, está en torno a 10,95 euros el bote, pero tener en cuenta que cada bote de esto es un cuarto de galón, que no llega a un litro, son 946 mililitros. Un litro como tal está en torno a 11,5 euros aproximadamente. En otros modelos del fabricante AMSOIL sí he visto que hay garrafas de un galón, que son 3 litros 785 mililitros aproximadamente, pero en este modelo en concreto creo que solo tienen cuartos de galón. Tenerlo muy en cuenta, porque si tu coche, por ejemplo, necesita 5 litros y pide 5 botes de estos, te va a quedar corto. El tema es que este aceite tiene su gran competencia en su propia casa, como es el AMSOIL Signature Serie 0W40, del cual hice un vídeo y te dejo el enlace arriba, que prácticamente cada litro te sale por 1,5 euros más, 2 euros. Y teniendo en cuenta que ya te tienes que meter en el berenjenal de tener que pedir, importar, pagar los gastos de envío, tener que esperar prácticamente una semana que te llegue, pues merece la pena ir directamente a por el otro, a por su hermano mayor, que es bastante superior. Ojo, y no estoy diciendo que este aceite sea malo, pero hay que
que tomarlo como gama media que es. Con todo y con ello, pese a ser gama media, ya le gustaría a muchos otros fabricantes que su gama alta tuviesen la calidad que tiene este. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. No me quiero ir sin de nuevo agradecer a los 2 suscriptores que han colaborado para la realización de este análisis. Quiero recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram, te dejo en la descripción el enlace. Y ahora sí, espero que te haya gustado el vídeo, dale like si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del tema del aceite del motor, pues suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.